Shalom, shalom, bendiciones, ¿cómo están? Que el Padre les bendiga. Aquí Hepzibah te habla desde Buenos Aires, Argentina, en este tiempo de Levántate y Resplandece, donde el Padre nos está convocando, amén, nos está llamando, nos está dando esta serie de mensajes cada jueves para que nos levantemos como pueblo, para que resplandezcamos en medio de una generación perversa, en medio de una generación atrapada en la oscuridad. Amén. Quiero saludar a todos los hermanos y hermanas, shalom, shalom, que nos ven, a aquellos que nos acompañan cada jueves y que nos ayudan allí a compartir bendiciones, y a aquellos que nos ven por primera vez, bienvenidos a todos. Ustedes también nos pueden encontrar allí en YouTube. Estamos también en TikTok, estamos en Instagram, en todas las redes sociales que el Padre nos permite para extender la verdad de la Torá, la verdad del Evangelio, allí donde el Padre lo permite. Y bueno, te animamos a que puedas estar compartiendo con nosotros, y si quieres conocernos, también estamos, como te decía, ahí en YouTube, en el canal Casa Betlehem, y nuestras alabanzas en el canal Ven y Postrémonos. Muchas bendiciones a todos, bendiciones a aquellos que se están añadiendo, gracias por compartir. Hoy tenemos un mensaje, la verdad que este título fue algo que dio que hablar, porque el título es muy fuerte, ¿no? Si se quiere decir, simiente regenerada o degenerada. Yo no sé si tal vez en tu país es, mil disculpas si es una mala palabra, pero aquí en la Argentina no es mala palabra, y te voy a explicar un poquito por qué lo puse así y de qué se trata. Vamos a empezar orando para entregar este tiempo al Padre. Amén. Gracias, Abba, gracias por estar una vez más compartiendo con mis hermanos la verdad de tu palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros. Quiero pedirte, Padre, que limpies nuestras vidas, que seamos vasos de honra, y que podamos, Padre, ser esos instrumentos para llevar la verdad de lo que tú quieres hablar. Padre, en el nombre de Yeshua, bendice a donde llegue este video, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, abre los ojos, Padre, alumbra el entendimiento para que ellos puedan salir de toda oscuridad, Padre, y que como pueblo, como familia, como cuerpo del Mesías aquí en la tierra podamos levantarnos y resplandecer, ser luminares en este mundo que cada vez va más a oscuridad. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre, te damos toda la gloria a ti. Amén, amén, amén. Aleluya. Shalom, shalom, shalom a todos los hermanos, hermanas. No los voy a nombrar porque si me falta alguno, que se me van subiendo los comentarios, si no los veo se me van a enojar. Que el Eterno les bendiga a todos. Gracias por compartir. Y bueno, quería comentar, primeramente vamos a ir a esta palabra. Vamos a hablar un poquito de qué se trata esto de simiente, lo que es ser regenerado, lo que es ser degenerado. Y vamos a comenzar yendo a Tito, la carta de Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6. Shalom, shalom a todos, aquellos hermanos, hermanas. Qué bendición poder estar juntos una vez más. Dice así la palabra: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Podemos ver que en estos dos versículos hay mucha profundidad, hay mucha verdad y hay poco conocimiento. Dice que la salvación no es por obras de justicia que vengan del ser humano, sino que la salvación viene por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros a través de Yeshua. Hermanos, podemos ver aquí que nos habla de la palabra
regeneración. Quiero que lo mantengan allí, este texto. Hoy vamos a leer varios textos, porque la misma palabra nos habla, porque Yeshua es la Torá viviente y Él habla. Amén. Vamos a ir allí a Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Vamos a volver a leer este texto. Aquellos que nos siguen, lo hemos leído varias veces, pero es importante, hermanos, que no solamente se nos quede aquí, sino que lo vivamos. Yeshua respondió a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nos habla de una simiente. Vamos a empezar a desglosar el título. Simiente regenerada y simiente degenerada. No voy a hablar de la serpiente ni de la simiente de la serpiente, de temas en ese sentido. No voy a ir para aquel lugar, ¿sí? Otro día el Padre nos dará ese mensaje. Hoy voy a hablarte de lo que es un verdadero convertido que tiene la simiente de Dios en su interior. Por eso te acabo de leer el ser nacido de nuevo. Y ese regeneramiento que leímos en Tito, que es por medio del Espíritu de Santidad, y una persona que aparenta ser una persona regenerada, nueva nacida, una recién nacida, o que nació de nuevo hace tiempo, pero que es realmente una apariencia de piedad, porque en realidad no nació de nuevo. Esto es importante y vamos a ver la primera palabra, que es simiente. Esa palabra simiente es semilla. En hebreo es será, con Z, será. Y es justamente el ADN, la semilla, ¿sí? La semilla, la simiente, lo que se gesta para crear un nuevo ser. Entonces nos habla, aquí vamos a empezar desde el comienzo. El comienzo es cuando Yeshua le empieza a hablar a Nicodemo, un maestro de Torá, un maestro que se conocía todas las reglas de la Torá y más, porque también sabía leyes rabínicas, y no sabía lo que era nacer del Espíritu, porque no había nacido aún del Espíritu. Entonces podemos ver que todo aquel, vamos a ir a 1 Juan 3:9. Fíjense lo que dice 1 Juan 3:9, es interesante, porque aquí nos habla justamente la palabra simiente. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, de Elohim. Voy a decir Dios y voy a decir Elohim para los más nuevitos, para que vayan aprendiendo los términos en hebreo, porque si digo solamente Elohim, muchos nuevitos no van a comprender. Así que los más maduritos tengan amor y paciencia, que diga Dios, ¿sí? O que a veces diga Jesús para enseñar. Amén. Entonces, como recién leíamos, todo aquel que es nacido de Elohim, de Dios, no puede practicar el pecado, porque el ADN, la simiente, la semilla de Elohim, permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido nuevamente del agua y del Espíritu, ha nacido de Dios.
Vamos a mirar otro texto para ir entrando en el tema, ¿sí? Primera de Pedro 1:23. Miren lo que dice. Siendo renacidos, o sea, volvimos a nacer, pero no de simiente corruptible, otra vez la palabra simiente, sino de una incorruptible, porque nacimos de Dios, de Elohim, del Espíritu, ¿sí? Por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. O sea, fuimos renacidos por la palabra, por Yeshua, que es la palabra. Amén. Ahora vamos a ir a Génesis 3:15, que hay un conflicto entre dos simientes, entre dos semillas, ¿sí? Entre dos linajes. Y aquí está el comienzo. Dice, y pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Solamente voy a citar esto, no me voy a interiorizar, como te dije, en la simiente de la serpiente, pero es importante que lo veamos para entender un poquito. La simiente de la serpiente se manifiesta a través de los Esaú, de Edom, de Ismael, ¿sí? O sea, hay toda una simiente que se manifiesta, te repito, a través de los Esaú, de los Ismael, de los Edom. Están entre nosotros, Shema Israel, escucha, están entre nosotros, aunque no son de nosotros. Y son los que nombra Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, ¿qué nos dice? Vamos allí a Revelaciones, capítulo 3, versículo 9. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Están entre nosotros, tienen sinagoga, tienen congregación, se dicen ser, pero no son, porque mienten. Están entre nosotros, pero no son de nuestra simiente. Son de la simiente de Esaú, son de la simiente de Edom, de Ismael. Porque no han nacido de nuevo. ¿Cómo se manifiesta que uno es verdadero? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo yo puedo saber que la persona que tengo enfrente, que me está enseñando, vamos a ir desde los líderes, ¿sí? No es que yo me vuelque contra los líderes, sino que son los que tienen que dar el ejemplo y los que tienen que dar el modelo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si mi líder nació de nuevo? Si es de la simiente regenerada y no degenerada. ¿Cómo puedo saber si mi hermano o mi hermana, si voy a una congregación física o ya sea también virtual, si estoy entre hermanos convertidos realmente, que fueron regenerados por el Espíritu o no? Cuando primeramente se reconoce a Yeshua. Y el reconocer a Yeshua es a través de una expresión. ¿Cómo sé que es verdadero? Porque manifiesta a Yeshua. Esa persona ama como Elohim ama. Deja amar a Elohim a través suyo. No practica el pecado. Sí, todos pecamos, todos tenemos errores y fallamos y erramos el blanco muchas veces, pero no vive una vida de pecado. Un verdadero creyente regenerado no ama al mundo ni sus cosas. Tiene la Torá, la ley de Dios escrita en su corazón. Es guiado por el Espíritu. No anda en la carne. Tiene el fruto del Espíritu.
estás lleno del Espíritu, tienes la luz de Yeshua. Se ve a Yeshua a través de esa persona. Refleja a Yeshua, su amor, su pureza, su santidad, su paz. El fruto que nos habla allí en Gálatas. Amén. Vamos a ir a 1 de Juan 4, del 1 al 3. Quiero saludar a los hermanos. Shalom, shalom, bendiciones a todos, a aquellos que se están añadiendo. Que el Eterno te bendiga. Gracias por ayudarme a compartir. Te animo a que puedas hacerlo allí con tus amigos, con tus familiares, para que se extienda el reino de Elohim. Amén. Ayúdame. Gracias. Shalom a todos, shalom, bendiciones a aquellos que nos están saludando. Dice la palabra en 1 de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creas a todo espíritu, sino probá los espíritus si son de Elohim, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu, o sea, toda persona que no confiesa que Yeshua, el Mesías, ha venido en carne, no es de Elohim. Y este es el espíritu del anti-Mashiach, del anticristo, ¿sí? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, hermanos, ¿cómo yo me doy cuenta que una persona es de Elohim y no es del antimesías? Porque declara que Yeshua es Elohim venido en carne. Amén. Versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Elohim, de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Escucha, hermano. Escucha, amada. ¿Cómo tú sabes que estás confiando en personas, que te estás congregando con personas, que te están enseñando personas que son nuevos nacidos, que son regenerados y no degenerados? Porque ama. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Versículo 16 de 1 de Juan 3, allí estamos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Dios, Elohim, es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Esto es tan sencillo, y lo han complicado tanto, hermanos. Nuestro Padre Celestial es amor. El reino de los cielos, lo que emana desde el trono, esa fuerza, esa potencia, esos rayos, lo que hemos hablado hace poquito en las parashot, de cuando se entregó en el Sinaí la Torá, ese fuego, esos rayos, todo eso, hermanos, es amor. El poder de Elohim es amor, porque Él es amor. Su esencia es amor. Él es espíritu, pero es amor. Su esencia es amor. ¿De qué está hecho Elohim? De amor. ¿Sí? ¿Qué es Elohim? Es espíritu. Sí. ¿Pero de qué está hecho? De amor. Él no puede dejar de amar porque Él es. El amor que Él te tiene no es una reacción a lo que tú hagas o que yo haga, que dejemos de hacer. Él sigue amando. Amén. Entonces, si yo tengo a Dios adentro, si yo nací y su semilla entró en mí y me hizo una nueva persona, nací de nuevo, y tengo la Torá en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, yo no puedo primeramente pecar, porque ya no vivo yo, sino que Yeshua vive en mí. Yeshua no peca.
no practica el pecado. Entonces, yo menguo para que Él crezca, yo muero cada día para que Él viva a través de mí. Y entonces ahí se va haciendo la regeneración del espíritu. Me va regenerando, no me va degenerando, sino me va regenerando, me va santificando. Lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero lo primero que va a hacer es lavarme, limpiarme, quitarme toda maldad, todo egoísmo, y me va a hacer amar. Primeramente a Elohim, a Yeshua. Y ese amor se va a demostrar en temor reverente, en obediencia, en cambio de vida, de actitud, en una transformación, en una metamorfosis espiritual. Y eso después lo voy a reflejar hacia mi prójimo, al que tengo cerca. Lo voy a amar. No va a ser un amor egoísta, no va a ser un amor condicional. Lo voy a amar. ¿Y qué es amar? ¿Cómo demostró Elohim el amor? Dando a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cómo yo demuestro que amo? Dando. Esto que yo estoy haciendo ahora mismo. Dejando todo a un costado, todo a un lado. Dejando mi propia familia, dejando de hacer las cosas que puedo llegar a tener que hacer para estar aquí contigo. Para darte este mensaje. ¿Por qué? Porque te amo. Porque amo primeramente a Elohim y Él me manda a hacerlo y yo le obedezco porque lo amo a Él y porque te amo a ti. Entonces, todo el que ama nació de Elohim, conoce a Elohim, y el que no ama no conoce, no lo conoce, porque Dios es amor. Una persona que tú ves que no refleja el amor no conoce a Yeshua, no ha nacido de Elohim, no nació de nuevo, por más que aparente que sí. Y dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene con nosotros, porque Dios es amor, y el que permanece en ese amor que te estoy explicando de dar primeramente nuestra vida a Él, en entrega, en santidad, en obediencia, a mis hermanos, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, si yo permanezco en ese amor, voy a permanecer en Dios y Dios en mí. Versículo 20 de 1 de Juan 4. Shalom, shalom, bendiciones a todos los hermanos que se están añadiendo. Gracias por estar compartiendo este mensaje. Estamos en 1 de Juan 4, vamos al versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo amo a Elohim, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Elohim a quien no ve? Es imposible. Si a alguien que tengo allí en mi costado, en el frente, que estoy compartiendo día a día, no lo amo, ¿cómo voy a amar a alguien que no veo? Amén. ¿Cómo se reconoce a un verdadero discípulo regenerado? Acordémonos que nos habla de la regeneración del espíritu de santidad. Fuimos allí a Tito 3, ¿sí? Eso fue lo primero que compartimos, Tito 3. Dice así: en esto conocerán todos que son mis discípulos. San Juan 13:35. Que son mis discípulos si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Cómo vamos a reconocernos? ¿Cómo nos van a reconocer los de afuera que somos realmente discípulos? Si nos amamos los unos a los otros. Aquellos que tenemos la misma simiente, el mismo ADN de Elohim en nuestro interior, el mismo Ruach, el mismo espíritu, vamos a estar unidos en armonía, vamos a compartir en armonía.
Pero con aquellos que no tienen la misma simiente, que aparentan ser pero en realidad no son, va a haber siempre una enemistad. Siempre va a haber una enemistad entre la simiente santa, regenerada por el Espíritu de Santidad, y la simiente degenerada. Y te doy un ejemplo. Si tú ves que no hay ejad con una persona, ¿qué significa ejad? Unidad. ¿Sí? Esa unidad. Si tú ves que no hay esa unidad, no hay un mismo espíritu, chocan continuamente, no se ponen de acuerdo nunca. Y tú estás orando, y tú estás en comunión con el Padre, tú estás en santidad, en amor. Entonces, esa persona no tiene la regeneración del Espíritu. No nació de nuevo. Por más, hermano, hermana, que use talit, por más de que asistan y tengan asistencia perfecta en las reuniones y se sepa toda la Biblia, toda la Torá, todos los mandamientos, por más que desde afuera aparente, si no hay una unidad, no es. Hay una simiente, un linaje que viene desde Sem, el hijo de Noé, que son los semitas. Luego Adonai confirmó esa simiente, dando a Abraham la promesa de que su descendencia haría desde su linaje bendición. Te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias. Va a haber un linaje apartado, una simiente santa. Esa palabra santa es apartada. ¿Apartada de qué? Del pecado, del mundo, de otra simiente. Y esa simiente bendita del linaje de los apartados, que tenían la misma fe de Abraham, fue a través de Efraín, el hijo de José, que cumplió la promesa y el pacto de Abraham, de esas ovejas que están entre las naciones. Y esas ovejas se diferencian de los cabritos. Amén. Tienen distinto ADN, tienen distinta simiente. No es lo mismo una ovejita que un cabrito. Eso lo sabemos todos. Son parecidos, pero no son iguales. Su simiente, su semilla, su ADN es distinto. Yeshua vino por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersadas entre todas las naciones, mezcladas con costumbres paganas. Se les olvidó la Torá, la ley de Dios. Y por las de las casas de Judá también, que luego reconocerán como el Mesías a Yeshua. Pero como dijo Yeshua, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo conocemos la voluntad del Padre? A través de las instrucciones que están en los primeros 5 libros de tu Biblia. Él nos dejó escritas esas instrucciones que son su deseo. Esa palabra voluntad es deseo. Él, como padre de una gran familia que comenzó en Abraham, luego en Isaac, luego en Jacob, que es Israel, y luego desde esos 12 hijos, José, y de José, Efraín, y de Efraín, las naciones, y las ovejitas dispersadas. Desde ahí, desde esa gran familia, hay un remanente fiel. Y desde ese remanente fiel, que somos aquellos que escuchamos la voz del buen pastor Yeshua, que lo conocíamos como Jesús, pero ahora sabemos el nombre verdadero, porque él es del linaje de María, que es judío. Entonces, no es Jesús, sino Yeshua. Podemos ver que esa gran familia que el Padre planificó es desde esa simiente santa. Y él tenía una voluntad, él tenía un deseo. Y ese deseo lo dejó escrito. Lo podés conocer. Está en los primeros 5 libros de tu Biblia, que nosotros le decimos Torá, ¿sí? Que es justamente, viene de un verbo en hebreo que es yará, que es dar en el blanco, ¿sí? Es como lanzar.
lanzar una flecha. Bueno, Yará es lanzar. Lanzar. Ahora, ¿qué pasa? A nosotros nos habían enseñado en el cristianismo, aquellos que venimos del cristianismo, que pecado era errar el blanco. Lo teníamos así como acá un chip, que es pecado errar el blanco, porque repetíamos como loros todo, o sea, teníamos como un speech, ¿no? O sea, distintas frases, ¿no? En la obediencia está la bendición, pecado errar el blanco, ¿sí? Bueno, y así, distintos speech. Pero no sabíamos cuál era el blanco. O sea, a mí me dicen, pecado es errar el blanco. Bueno, pero si yo estoy así, tapada con vendas, mis ojos, yo estoy ciega. Entonces a mí me dicen, mirá que pecar es errar el blanco, dale al blanco. Y yo estoy así. ¿Cómo voy a ver el blanco? No sé cuál es el blanco. Le voy a errar siempre, siempre voy a pecar. Siempre voy a pegarle torcido y lanzarlo torcido, nunca voy a lanzar recto. Porque no veo el blanco, no tengo ni noción dónde está el blanco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ese deseo, esa instrucción que está ahí en los primeros 5 libros de tu Biblia? Es justamente el blanco. Ese es el blanco, la Torá, la instrucción. Como te repito, es lanzar y dar en el blanco. De ahí viene la palabra Torá, ¿sí? De Yará, que es lanzar. Lanzar y dar justo en el blanco. La Torá, o sea, los primeros 5 libros que tienes ahí en tu Biblia, te van a decir lo que el Padre quiere para tu vida, para que no peques, para que no erres, para que no falles más, ¿sí? ¿Y qué hace el Padre? Es tremendo. La obra que hace el Padre es impresionante. Porque Él dice que en Ezequiel 36, 26, dice que Él quita el corazón de piedra de tu vida y pone un corazón de carne. Y dice que viene y escribe esa instrucción en tu corazón, en tu mente, para que a través de ese nuevo nacimiento, como lo que estamos hablando, Él viene con su Espíritu Santo, que es apartado, es el mismo Espíritu del Padre, viene a tu corazón, a tu vida, y allí te transformas en templo del Espíritu. Y dice que Él cambia tu corazón de piedra, pone un corazón de carne, pone la Torá, la palabra en tu corazón, y te ayuda a través del Espíritu que pone dentro a que andes en sus estatutos y en sus mandamientos. No en tus fuerzas, sí tener la actitud de querer hacerlo, que Él también lo pone. Sí en la actitud de arrepentirnos de nuestros pecados y de volvernos a Él y decir, no quiero más vivir la vida como la venía viviendo. Quiero un cambio de vida, necesito un cambio. Ya no quiero ser más el mismo, ya no quiero andar más en mis caminos. Entonces te transforma la forma de pensar, de sentir, de actuar, tus deseos que antes tenías, ya no los tienes. Lo torcido, todo se va enderezando, todo se va alineando. Ese es el acto tremendo que hace el Espíritu del Padre en nuestro interior y la obra de su palabra. Y conocemos sus instrucciones, conocemos su voluntad a través de la Torá, a través de esos primeros 5 libros de la Biblia. Y por eso volvemos al punto. Yeshua dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Quiero darte un ejemplo. Le puse de nombre Carmen. Disculpen las Carmen, pero se me ocurrió ese nombre. Carmen sentía una gran hambre y necesidad en su corazón. Quizá, pensaba ella, no tenga la religión verdadera. Por tanto, se cambió de su religión, de lo que era el hinduismo, a otro sistema religioso. Pero su nueva religión tampoco le dio esa llenura que ella necesitaba. Entonces siguió buscando a Dios de aquí, de allá,
se metió en una religión, en otra, se metió en metafísica, se metió en cábala judía, se metió en cristianismo. Nada le traía paz. Entonces oyó acerca de las raíces hebreas y dijo, me arrepentiré de mis pecados. Se dijo a sí misma, me someteré al bautismo del que me han hablado y así me lavaré de mis pecados. Comenzaré a guardar el Shabbat con las velas, la jalá, el vino, y aprenderé de memoria todos los rezos y las liturgias para agradar a Dios. Me esforzaré por guardar la Torá. Pero, hete aquí, que pasó el tiempo, y aunque fue bautizada y se esforzó por vivir bien, sabía que le faltaba algo más. Entonces comprendió que solo había cambiado de un sistema religioso a otro. Era como una persona con un traje sucio que se va de un cuarto a otro. Aún continuaba con esa ropa sucia. El cambiar de cuarto no le había dado esa limpieza y esa paz que necesitaba. Su problema no consistía en que no había experimentado el nuevo nacimiento. Su problema consistía en eso, en que no había experimentado el nuevo nacimiento. Había aceptado el concepto de todo, había seguido las reglas de todo, pero no estaba implantada la ley de Dios en su corazón. No había nacido de nuevo del agua y del Espíritu, no había sido regenerada. Debido a que ella buscaba sinceramente la verdad, pasó el tiempo y Adonai abrió su entendimiento. Se consideró no solo como una persona necesitada de una religión, sino como una pecadora necesitada de un Salvador. Nació de nuevo. No solo se convirtió, sino que también fue regenerada, recibió una nueva naturaleza y su vida fue transformada verdaderamente. Se cumplió en ella lo que dice Jeremías 32:39, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Ella tuvo un nuevo corazón y un nuevo espíritu en su interior. Vamos a ver a través de este ejemplo que te acabo de dar, que puede identificar a muchísimas personas que han salido de las religiones y han entrado a las raíces hebreas pensando que era el camino de la senda antigua. Pero hay una diferencia. La senda antigua es bíblica, está en Jeremías 6:16. Y dice, párense en los caminos, pregunten por la senda antigua y anden por ella. ¿Cuál es la senda antigua? La que anduvieron los primeros discípulos, la que anduvieron los apóstoles, la que anduvieron nuestros patriarcas, nuestras matriarcas. Esa es la senda antigua, los del camino, los que siguen las pisadas de Yeshua. Yeshua, así como levantó a los cambistas del templo y levantó las mesas y tomó látigo y volteó todo, también ahora está volteando. Hermano, esto no tengo escrito, el Padre me lo está dando ahora. Asimismo, Yeshua está volteando la mesa de muchos cambistas y mercaderes de la fe. Y ahora mismo, Yeshua también está volteando todo lo que es esa añadidura de las ordenanzas presentadas en preceptos de mandamientos de hombres, tradiciones y leyes rabínicas, Talmud, Midrash, Zohar, Cábala. Lo está quitando, lo está volteando del corazón de aquellos que realmente escuchan, porque son el remanente fiel a Él, los del camino, la senda antigua. El camino es angosto, hermanos. Es angosto. La puerta es angosta. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pocos son los que la hallan.
dice Yeshua. No todos los que digan, Señor, Señor, entrarán. Por más que tú veas milagros, por más que tú veas profecía, por más que tú veas una hermosa puesta en escena, por sus frutos los vas a conocer. Vamos a ver las definiciones. ¿Qué diferencia hay entre un regenerado y un degenerado? Sí, suena fuerte, pero es lo que el Padre me dio para compartir hoy. Fui al diccionario y las definiciones son estas. Regenerado es dar nuevo ser a una cosa que degeneró. Es restablecerla, es mejorarla, es renovar o mejorar moralmente, es restablecer o mejorar algo que degeneró. Vamos a ver lo que es degenerar. Un degenerado es dicho de una persona de condición mental y moral anormal o depravada, acompañada por lo común de peculiaridades, estigmas físicos. Otra definición es decaer, perder la calidad, características y virtudes originales. Es decir, el pecado degeneró al ser humano. Se implantó la semilla, la simiente del mal en el ADN del ser humano. Entonces el Espíritu de Santidad lo restablece, lo hace de nuevo a través del nuevo nacimiento que Yeshua le dijo a Nicodemo y se transforma en un cambio radical, en una nueva naturaleza. Y se transforma, todos éramos degenerados, porque habíamos perdido la calidad de la comunión con Elohim a través del pecado de Adán. Decaímos, perdimos las virtudes originales, nuestra condición moral, nuestra condición mental. Fuimos fuera de la normalidad que Adonai quería para nosotros. Y lo que hace el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, cuando nosotros recibimos y somos nuevas criaturas, dice, nos da un nuevo ser a una cosa que se había degenerado. Eso es nacer de nuevo. Y como dice Ezequiel 36, 26 y 27, entonces les rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos les limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, esto es tremendo, porque Él es el que hace toda la obra para que nosotros seamos regenerados. Amén. Él es el que hace toda la obra. Una de las cosas que podemos ver es que esta obra no es por lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer. Cuando, por ejemplo, un niño nace, el bebé no se lleva el mérito. El bebé nació. La obra es netamente de aquel que hace nacer, que es Adonai. Amén. Lo mismo el hombre, el ser humano, nosotros. ¿Qué hicimos para ser salvos? Nada, porque el nuevo corazón, el nuevo espíritu, el nuevo nacimiento es netamente una elección que el Padre hace, soberano. El ser humano es incapaz, está degenerado.
está esclavizado en su corazón, como vimos la semana pasada, porque es un hombre natural, y ese hombre natural no desea a Elohim, no quiere nada con Elohim. Como dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. El ser humano no quiere buscar a Dios, no le nace, nunca. Pero dice en Jeremías 24:7, les daré un nuevo corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que el que hace la obra es Adonai. El que hace todo es Adonai. Es hermoso porque no es en nuestras fuerzas, no es algo que yo me haya ganado, no es algo que yo pueda poner desde mi ser, sino que lo hace Él. En Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Adonai. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él escribe su ley, esa instrucción, ese anhelo de su corazón, lo pone sobre nuestros corazones. Y entonces Él se transforma en nuestro Dios y nosotros en su pueblo, en su familia. Hay un nuevo nacimiento, eso es lo que nos injerta en el olivo natural, hermanos. Cuando yo pensaba en este mensaje, el Padre me mostraba, no sé si ustedes vieron el cartelito que yo puse, las raíces hebreas te hacen una verdadera identidad o simplemente te dan algo externo, te dan algo que tiene que ver con lo externo. Sino que es algo que tiene que ser más allá de algo exterior. No es por el hecho que nosotros aprendamos palabras en hebreo o que empecemos a saber guardar Shabbat, o lo que nos enseñan que es guardar Shabbat, que nacemos de nuevo. No es donde uno se ubica, sino que es algo interior. La transformación tiene que ser interior. Tiene que estar el Ruach HaKodesh en nuestro interior. Leíamos en 1 Juan 3:9 que el que nace de Dios, de Elohim, tiene la simiente de Elohim en él y permanece en él y no peca. Porque no puede pecar, porque ha nacido de Elohim. En el capítulo 5:18 de 1 de Juan dice, sabemos que todo el que ha nacido de Elohim no peca, sino que aquel que nació de Elohim lo guarda de todo lo que el maligno quiera tocarlo. Y muchas veces hay hermanos y hermanas que tienen miedo. Y dicen, no, porque me están haciendo brujería o me están maldiciendo. Y nos queda con el punto de decir, a ver, hermanos, ¿qué podemos hacer? Porque acá la palabra nos dice, nos está hablando y dice, el maligno no lo toca, sino que Elohim lo guarda. ¿Por qué? Porque ha nacido de Elohim. Y porque no hay condición de pecado. Sí, pecamos, sí, fallamos, pero no hay una práctica del pecado. Entonces podemos ver que el enemigo no tiene cabida en esa vida. No tiene lugar, porque esa persona está caminando en camino de santidad. Y en Isaías nos dice que no pasará fiera por él. En ese camino de santidad no hay lugar para otra cosa. Entonces, la regeneración inevitablemente produce un cambio de vida.
En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Un cambio de vida. Un cambio no solo externo, sino un cambio en el pensamiento, en la forma de pensar, de vivir, de actuar. Por el fruto se conoce. Vamos a ir a Mateo 7:15. Miren lo que dice Yeshua. Cuídense de los falsos profetas. Esa palabra profeta es anunciador, ¿sí? De aquel que da palabra. Cuídense. Que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerá. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Esa palabra iniquidad se tradujo como maldad, lo puedes encontrar así en tu Biblia. La palabra es iniquidad, y también hay otras versiones en hebreo que es vacuidad. Vacuidad significa cosas vacías, cosas vanas. O sea, todo eso es vacío, todo eso es vano. Si no hay una obediencia, si no hacen la voluntad del Padre, que es la Torá, que es la instrucción, que te decía que está en los primeros 5 libros de tu Biblia. Entonces puedes echar fuera demonios, puedes hablar nuevas lenguas, puedes profetizar, puedes hacer de todo. Pero Yeshua va a decir, no te conozco, porque no guardas la Torá, no guardas la instrucción, la voluntad de mi Padre. Todas esas cosas son vacías, practican iniquidad. Mateo 23:24 dice, así le decía a los fariseos, a los maestros de la ley, simiente de guía ciego. Fíjense la palabra, simiente. Esa no es la simiente santa, es la simiente degenerada, no la regenerada. Simiente de guías ciegos. ¿Por qué ciegos? Porque no veían que Yeshua, la Torá viviente, estaba frente a ellos. Dice que son estrictos. ¿Conoces gente así? ¿Conoces liderazgos así? ¿Son ciegos al amor? ¿Ciegos a la compasión? ¿A la misericordia? Son estrictos. No le importa cómo te sientes, tienes que estar, tienes que cumplir. No le importa tu vida, son estrictos. Simientes guías de ciegos que son estrictos con el asunto del mosquito que se traga en el camello. Hay de ustedes, perushim, o sea, fariseos y sabios, que limpian las copas y los platos por fuera, pero en su interior está lleno de necedad e impureza. Hipócrita, limpia primero lo que está en tu interior, para que sea puro lo que está afuera. Hay de ustedes sabios y fariseos hipócritas, semejantes a tumbas blanqueadas, que parecen hermosas por fuera para los hijos del hombre, pero en su interior están llenas de huesos muertos y de suciedad. Así se ven ustedes por fuera, justos para los hijos del hombre, pero en su interior están llenos de hipocresía y de malicia. Serpientes, simiente de víboras, ¿cómo huirán del juicio del Geihinnom si no retornan a Teshuvá? Hay que hacer Teshuvá. Hay que retornar de estos malos caminos para que Él nos transforme
y haga de una vida que está con una simiente de iniquidad, de víbora, de hipocresía, a transformarse en una simiente apartada, santa, pura, con una simiente como la de Yeshua, reflejando a Yeshua. Por fuera, hermosos, impecables, talid, ropa blanca, trajes, zapatos lujosos, copas de plata, de oro, hermosas mesas, todo espectacular. Pero por dentro, falsa piedad, falsa humildad, todo eso se ve, hermanos. Abre tus ojos, no para juzgar, sino para alumbrar. Primeramente tu interior y no caer en error, no seguir a ciegos, guías de ciegos, porque van a caer en el mismo hoyo. No caigas en el hoyo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Somos hechos por Elohim. La regeneración, hermanos, no es obra del ser humano, sino es obra de Dios. Como te decía, al nacer el bebé no merece el crédito, el niño es pasivo. Lo mismo en el nacimiento nuevo, en el espíritu. Es obra de Elohim, no de la persona pecadora. Porque el pecador, nosotros, hermanos, no hicimos nada para merecer la salvación. Nosotros no hicimos nada para que Él nos cambie el corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Porque nosotros estábamos muertos. Es como decir, no es que una persona está ahogándose en el mar, por ejemplo, y necesita, haciendo así, auxilio, auxilio, y Yeshua le tira el salvavidas, ¿no? Y se salva. No es así. Sino que nosotros estábamos ahogados, ya muertos en el fondo del océano. Necesitamos una resurrección. Eso es lo que necesitábamos. Y Él lo hizo. Aleluya. Él nos pasó de muerte a vida. Dice Efesios, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, pero Elohim, Dios, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia ustedes han sido salvos. Aleluya. Esa regeneración, ese nuevo nacimiento fue por gracia, no fue por algo que tú y yo podíamos haber hecho, sino porque Él se agradó, Él quiso hacerlo. No podemos decir que esa obra regeneradora es un poquito de nosotros y un poquito de Él. No, nosotros estábamos muertos. Y Él pone un corazón nuevo en nuestra vida. Y Él pone fe. Él pone esa emuná, esa fe, para elegirle a Él. Y de las tinieblas de nuestra vida resplandece su luz. Y empezamos a ver la luz de la verdad. Esa luz que alumbra nuestra vida. Dice la palabra en Salmos que Él es, que lámpara y lumbrera es a nuestro caminar, su palabra. Y empezamos a conocer, porque vino la iluminación a nuestra vida. Y entonces nosotros empezamos a abrir los ojos. Y como allí hay un ejemplo, porque el Padre hizo que esto que te voy a leer, que lo hizo en una hermana que se llamaba Lidia, está en el libro de Hechos 16:14, que dice que ella era una mujer que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Elohim, y ella estaba oyendo, y dice que Adonai le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. El Padre le abrió el corazón, le abrió el entendimiento para que ella pueda estar atenta
Hacer Shema. Shema es escuchar. Oye Israel. Escucha, presta atención. Y esto fue lo que sucedió a Lidia y lo que hizo Yeshua en nuestro interior. Nos dio vida, sopló vida en nuestros pulmones espirituales muertos. Resplandeció su luz y nos sacó la ceguera. Quitó ese corazón de piedra y nos abrió el corazón para recibir su fe, su Torá en nuestra vida. Nos dio su espíritu para que podamos andar en santidad. Es todo obra de Él. Y cuando hablamos de fe, quiero decir algo. No estoy hablando solamente de creer, sino de emuná, que es la fe hebrea, que es creer y dar fruto de arrepentimiento, con obediencia en amor. Entonces podemos ver algo muy interesante. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 13, 38 y 39. Sabed por lo tanto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? De Yeshua. Se anuncia perdón de pecados. Y por Yeshua todos los que creen son justificados de todas las cosas, de los que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya está caducada la ley de Moisés? No, de ninguna manera. Yeshua no vino a abolir la ley de Moisés, Él vino a cumplirla y nos enseñó cómo cumplirla y nos dio su espíritu para poder cumplirla. Pero lo que está diciendo es que solo justamente a través de ese nuevo nacimiento donde la Torá ahora está implantada en nuestro corazón y su Espíritu Santo también, para que andemos en sus caminos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, no en nuestras fuerzas, sino a través de su Espíritu, porque solamente Él nos justifica. La ley de Moisés, la Torá, no justifica a nadie, no salva. Esto ya lo hemos enseñado, y si no, mira allí en los videos de YouTube, puedes ver. La Torá no salva. La Torá no tiene el poder para salvar. La Torá te muestra, nos muestra nuestra condición de pecadores. Nos muestra cuál es el blanco, cuál es el corazón del Padre, la voluntad. Nos muestra como un espejo qué es lo que estamos haciendo mal, pero no nos da la solución. Por eso, a través de Yeshua, es que podemos ser salvos, porque Él pagó por tus pecados y por mis pecados esa acta que nos era contraria, que no podíamos saldar esa deuda. Yeshua la saldó, porque la paga del pecado es muerte, y Yeshua murió por ti y por mí. Amén, qué hermoso. Entonces, Yeshua nos da ese perdón, nos hace justos, pasamos de ser transgresores de Torá, pecadores, a ser justos, y nos da esa posibilidad de santificación, de apartarnos cada día más del pecado, del mundo. Todo gracias a la obra de Yeshua en la cruz. Todo eso, pasamos de ser condenados a ser justos, de dejar de ser culpables a ser salvos. Todo este proceso es la regeneración. Somos regenerados y nos vamos alejando de esa degeneración, de ser degenerados, atrofiados, personas que no estaban cerca de Elohim. Fíjate lo que dice en 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia a vosotros y paz se multiplica. Es decir, que nosotros fuimos elegidos según la presencia, o sea, lo que el Adonai conocía desde antes. Dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para santificación, para ser apartados, para obedecer. ¿Para qué nos apartó el Padre? Para obedecer.
y para ser rociados con la sangre de Yeshua, para entrar en ese nuevo pacto. ¡Qué hermoso! Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Pablo en Gálatas 1 también dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Él sabía que había sido escogido desde el vientre de su madre. Es decir, que Adonai, al que quiere, da vida, al que quiere, regenera, al que quiere, hace nacer de nuevo. Es una obra de Él. No lo podemos hacer nosotros, ni lo podemos disfrazar. No nos podemos disfrazar de tener esa simiente regenerada, sino que es algo que nace. El conocer, hermanos, los nombres, y con esto ya concluyo. El conocer los nombres en hebreo, conocer congregaciones que hablen de la Torá, empezar a guardar Shabbat, las fiestas, ¿me hacen una persona regenerada? No. Por lo que leíamos antes, no todos los que digan Señor, Señor entrarán, sino que tiene que haber esto que estuvimos viendo en este mensaje desde el comienzo. Y te animo que si tú te añadiste, ahora veas el video desde el inicio. Aquí puedes verlo en el Facebook o pronto estará en YouTube para que tengas más claridad de lo que estoy hablando. Ser hebreo es algo más que guardar Shabbat, tener talit o hablar hebreo. Una cosa es ser un perfecto religioso y otra muy diferente es andar en el Espíritu, por haber nacido de nuevo, con una simiente regenerada. Y concluyo con el versículo que comencé, Tito 3, versículos 5 y 6. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Que el Eterno te bendiga, que esto pueda llegar sobre tu interior y realmente tocar lo más profundo en tu ser, para que nosotros podamos alumbrar y entender a nuestros hermanos quiénes son y quiénes no son, y podamos ser luz y alumbrar allí donde hay oscuridad. Que el Eterno te bendiga. Shalom. Hasta el próximo video.